Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que cada martes es sintonizado por los abogados y por la ciudadanía en busca de escuchar las opiniones de diferentes tópicos que venimos topando semana a semana. Y por supuesto, esta semana no podía ser de otra manera. Vamos a topar la ley para prevenir la violencia contra la mujer, visto desde una posición que coincide con las opiniones del propio Colegio de Abogados de Pichincha. Para lo cual indudablemente queremos en nombre del colegio agradecerle a la abogada Ana Vera, activista por los derechos de la mujer y directora de la organización Surcuna. Bienvenida, Ana, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ángel, al colegio por invitarme y por permitirnos exponer nuestra postura. Empecemos. Esta ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres fue aprobada el día de ayer por unanimidad, aunque con una notoria presencia de asambleístas del país, de Alianza País. Sí nos preocupa, ¿no es un tema que debería involucrar a todos los asambleístas? Sí, claro, mira, esta ley es una ley que hemos venido demandando las mujeres aproximadamente unos 3 años atrás, desde que se eliminó la ley 103, que era la ley que prevenía la violencia. ¿Por qué hemos solicitado esta ley? Porque nosotras creemos que además de medidas punitivas como las que se pueden encontrar en el Código Integral Penal, donde se encuentran establecidos los tipos penales de violencia contra la mujer, es necesario medidas preventivas que nos permitan trabajar en educación, que nos permitan ir modificando los patrones socioculturales contrarios al ejercicio de los derechos de las mujeres. Y es por eso que esta ley es tan importante para nosotras como Movimiento de Mujeres del Ecuador. En ese sentido, el trabajo para conseguir una ley ha sido un trabajo arduo. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, nosotros recolectamos más de 8,000 firmas solicitando esta ley por iniciativa ciudadana. Sin embargo, no fue posible porque no se juntaron las firmas necesarias. Sin embargo, en este periodo legislativo hemos retomado la demanda de esta ley, hemos participado activamente en la construcción de esta ley y creemos que es histórica esta ley. Ahora que esta ley ha sido aprobada y conocemos reconsiderada, ¿están satisfechas con esta ley? Mira, yo creo que ninguna ley es perfecta, las leyes siempre son perfectibles. Sin embargo, creemos que es un paso importante la aprobación de esta ley, porque esta ley reconoce como varias cosas importantes. Por un lado, un sistema de protección de derechos, que era algo necesario. Por otro lado, reconoce varios tipos y ámbitos de la violencia, es muy amplia en ese sentido. Permite reconocer la violencia económica, por ejemplo, la violencia gineco-obstétrica. Permite reconocer otros tipos de violencia que no estaban tan posicionados. Y en ese sentido es importante, ¿no? Pero establecer un sistema integral que se habla conformado por 16 instituciones de todas las funciones del Estado es lo que a mí me preocupa. En esta estructura va a haber la participación de las organizaciones no necesariamente estatales, porque son otras organizaciones no gubernamentales las que están permanentemente peleando y luchando por los derechos de las mujeres. Claro, verás, la idea es que sí. La idea es que esta ley nos da la amplitud para que podamos nosotras participar también. Está generando, por ejemplo, un sistema unificado de datos de violencia contra las mujeres, donde nosotras queremos participar, por supuesto, con los datos de los casos que llevamos, con los datos que generamos todos los días al estar insertadas en el territorio, al mantener casas de acogida, al tener una serie de servicios que brindan. Pero sobre todo nos puede permitir un punto de vista diferente, porque cuando hablamos de instituciones gubernamentales, en su momento determinado obedecerán a la posición estatal, pues. Por supuesto, pero nos da un espacio, verás, que me parece interesante a mí, para la vigilancia y para la observancia. Nosotras como Movimiento de Mujeres tenemos una experiencia histórica, ¿me entiendes?, en hacer exigibilidad de derechos frente al Estado. Y es algo que nosotras estamos seguras de que no tenemos que dejarlo de hacer nunca.
La ventaja de la existencia de una ley es que nos permite tener mecanismos institucionalizados para hacer esa exigencia y que sea mucho más fuerte. Y es en ese sentido que resaltamos. De todas maneras, la existencia de una ley no merma nuestra acción como sociedad civil para seguir denunciando lo que haya que denunciarse, es decir, denunciando las cosas que el Estado hace mal y generando exigibilidad para que las políticas públicas sean acorde a los derechos humanos de las mujeres y para que se logre que realmente sean efectivas e implementadas, porque una ley como texto muerto no nos sirve de nada. Y esa vigilancia me parece importante porque, a ver, ustedes dieron una opinión respecto a dos puntos de vista que pasaron en la aprobación por unanimidad y con aplausos en la Asamblea Nacional. Sé que se reconsideró esto, pero esto no nos da ninguna confianza. Hay que estar vigilantes realmente. Ayúdanos, ¿cuáles eran estos puntos de vista que ustedes se oponían o eran contrarios a lo que se aprobó en su inicio? Claro, verás, el día sábado 25 de noviembre, aproximadamente a las 12 de la noche, se introducen en el texto de la ley 3 puntos que nosotros considerábamos muy problemáticos. Los primeros es que en los considerandos se introduce el artículo 149 del Código Integral Penal, que es el que penaliza a las mujeres por aborto consentido, y igual a los profesionales de salud que realizan un aborto consentido. Y se introduce también el artículo 45, que es el que habla de la protección de los niños e incluye la protección y el cuidado de la vida desde la concepción. Estos artículos no nos parecía adecuado que se incluyan en esta ley, por cuanto esta es una ley que intenta proteger a las mujeres. Entonces nos parecía contradictorio que una ley que protege a las mujeres las criminalice en el mismo texto, ¿no? Lo cual no implica tampoco que se haya despenalizado el aborto. Tú sabes muy bien que para despenalizar el aborto hay que quitar el tipo penal del COIP, que es lo otro que dicen, se ha despenalizado el aborto porque no se incluyen estos considerandos. Esto lo único que implica es que la ley se concentra en el objetivo que tiene que tener, que es prevenir la violencia y es proteger a las mujeres y restituir sus derechos. Y el segundo cambio que nos inquietaba de manera sobrehumana, si quieres, es que se introdujo que en el caso de menores de edad se debía informar a sus padres de toda atención que ellas tuvieran en el sistema de salud, las niñas, los niños, los adolescentes, ¿no? Y que se tiene que pedir autorización a los padres. Esto nos preocupaba más por la práctica cotidiana, si quieres, que es realmente compleja y por las obligaciones que tiene el Estado frente al tema de niñez y adolescencia de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Por un lado, nos preocupaba mucho en un contexto donde de cada 10 violaciones denunciadas, Fiscalía nos dice que 6 violaciones fueron ejecutadas contra niños y niñas menores de 14 años. Y al estar con los padres se cohíben... No solo, lo que pasa es que Fiscalía también nos dice que el 90% de los casos suceden en la familia o en los entornos cercanos de los niños y niñas. Familia y escuela principalmente. Y muchas veces son las familias las que guardan una actitud cómplice frente a la violencia de las niñas. Y si las niñas no son protegidas, y los niños, porque niños también son víctimas de violencia, aunque en un menor porcentaje, no son protegidos por el Estado cuando han sido víctimas de violencia sexual, cuando tienen una denuncia, ¿me entiendes? Y se espera que para cualquiera de estos actos quienes actúen son los representantes legales, los estamos dejando en absoluta indefensión, permitiendo que padres y madres, ¿me entiendes?, usen la patria potestad para vulnerar derechos de los niños, lo cual es contrario a cualquier estándar internacional en protección de derechos humanos de niños. A ver, ayúdame en esta parte, porque resulta de que inclusive hay una publicidad respecto a que en quién debes confiar es en tu familia, y entonces tú nos estás planteando aquí otro elemento, de que mucha de la violencia de abuso sexual, llamémoslo así, en menores de edad, viene de los propios entornos familiares. Y entonces esto nos mueve a la sociedad porque resulta entonces que los niños, niñas y adolescentes, si no tienen confianza o no tienen la protección con sus padres, ¿con quién? Claro, mira, nosotras pensamos que es importante que sí, que los padres y las familias sean el primer lugar donde los niños, niñas y adolescentes pueden acudir. Pero el Estado tiene que estar para precautelar los derechos de niñas, niñas y adolescentes, incluso por sobre los padres, cuando ellos ejercen injerencias arbitrarias en su vida, en su salud, en el acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería en este tipo de casos? Lo que nosotras creemos es los niños que no tengan hogares a los que pueden acudir para este tipo de demandas tendrían que ser protegidos por el Estado, quien debería garantizar el acceso a la justicia y el acceso a la salud por parte de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? En los casos que nosotras hemos llevado, hemos visto que este es un factor común. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de niñas víctimas de incesto. ¿Qué sucede en un caso donde una niña ha sido violada por su propio padre? ¿Qué sucede con su madre y con su familia? Tenemos casos de dos tipos, ¿no? Tenemos los casos en que la madre al enterarse apoya a la niña y sigue todo el proceso en el sistema de justicia, y tenemos en casos en que la niña es dejada sola. Y en esos casos es fundamental, por ejemplo, que el sistema de salud que detecta la violencia pueda notificar
que Fiscalía puede investigar más allá de lo que quieran las madres o los padres de la niña y que las niñas sean protegidas. Pero también requerimos unas estructuras estatales con otros esquemas, discúlpame, mentales, porque también vamos a encontrar fiscales con machistas o con criterios, atrasados, que pueden convertirse fácilmente también en cómplices de lo que quieren los padres o quien va a presentar la denuncia. Claro, es súper complicado, verás, el tema de abuso sexual infantil y de adolescentes, ¿no? En general. Nosotras creemos que las fiscales especializadas en género son generalmente muy buenas y están capacitadas para llegar a este caso. Queremos aprovechar el programa para denunciar que se han desarmado las fiscalías especializadas en género. En Quito queda una sola fiscal especializada en género. A eso me refería. ¿Cuál es la valoración que da el Estado justamente y la atención a este tipo de problemas? En una situación de alerta nacional por el tema de abusos sexuales infantiles. Las fiscales que estén en estas unidades tienen que estar súper capacitadas y súper sensibilizadas. No solo saber de derecho, ¿me entiendes? Tienen que saber de protección a niños, niñas y adolescentes, tienen que saber de violencia de género. Claro, porque de lo que me cuentas, sucede, ¿no? Niñas, niños y adolescentes abusados dentro de su propio entorno familiar y que no encuentren una tutela del Estado, un respaldo, realmente complicado. Pero además nos preocupa mucho los criterios judiciales. Mira, nosotras hemos llevado varios casos de niñas, niños y adolescentes judicializados, que han sido judicializados, donde Fiscalía ha jugado un buen rol, sobre todo desde las fiscalías especializadas en género, y los jueces tienen unos criterios realmente cavernarios. Imagínate, el día viernes salíamos nosotras de una audiencia de violación, una niña de 15 años que había sido penetrada analmente por un hombre adulto que nunca le pidió consentimiento, y lo que los jueces decían es que como ella no tenía marcas defensivas, no había habido suficiente resistencia y por tanto no había violación. ¿Me entiendes? Seguimos teniendo unos criterios jurídicos sumamente complicados, como que la violencia solo es física, cuando incluso nuestro propio Código Integral Penal conoce otros tipos de violencia, como la violencia psicológica. Por supuesto. En ese sentido, esta ley sí puede ayudar de alguna manera a complementar y a cambiar una visión, pero es un trabajo muy profundo el que hay que hacer, en capacitación, en sensibilización e incluso yo me atrevería a decir en modificación en algunos temas del Código Integral Penal. Hay varios tipos penales en los que encontramos Por eso es lo que yo digo, Anita, es decir, respecto a que no es suficiente de que en este caso de los padres de familia que abusan de los niños, niñas y adolescentes, en confiar en el Estado. Requerimos de un cambio estructural, un cambio de mentalidad. ¿Por dónde empieza? Yo creo, verás, que empieza por la educación. Por eso es que una ley preventiva para nosotras es importante. Porque la educación para que los niños y niñas reconozcan la violencia sexual es sumamente importante, por ejemplo. Yo te digo, yo he llevado casos de niñas que se dan cuenta de que habían sido víctimas de incesto. Yo tengo uno de 3 hermanitas. La una tiene 11, la otra tiene 9 y la otra tiene 7. Estas 3 niñas fueron violadas sistemáticamente por su padre. Y no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que en la escuela les hablaron de educación sexual. Y la niña entendió que esto era pene, esto era vagina y que lo que a ella le estaba pasando era una violación. Y esta niña fue capaz de nombrarlo y a partir de ese momento pudo detenerse esta violencia. Entonces yo creo que la educación es un principal paso. La educación ¿a quién? A niños, niñas y adolescentes que reconozcan la violencia, que sepan cómo hacer, que aprendan a relacionarse de otra forma, que aprendan a deconstruir los estereotipos de género, a padres y madres que tienen que aprender a escuchar a sus hijos, que tienen que aprender que la violencia no es algo sobre lo que los niños mientan ni fantaseen, a educadores que tienen que aprender también justamente a darle la importancia a lo que dicen los niños y niñas, al mismo Estado, porque esta tiene que ser una política, tiene que ir más que una ley, tiene que ser un cambio de mentalidad lo que necesitamos. Eso vamos a seguir conversando. A largo plazo. Eso vamos a plantear qué es lo que corresponde a la sociedad como tal, luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha.
Nuestro tema, la ley para prevenir la violencia contra la mujer, con la presencia de la abogada Ana Vera, directora de la organización Surcuna. Ana, por favor, topemos este tema que estábamos hace un momento planteando. Entonces, significa que primero hay que prevenir, cambiar los patrones culturales, lograr que tengamos docentes capacitados sobre este tema. Y estamos enfrentando un tema muy complejo en estos momentos, es decir, docentes también abusadores sexuales. Por lo tanto, el tema no es muy sencillo, no es el tema de aprobarse una ley por aprobarse. Necesitamos ir desde las bases estructurales de esta sociedad. Si la prevención y la educación es la clave, entonces necesitamos maestros con una mentalidad diferente. Por supuesto, verás, yo creo que es un trabajo súper complicado el que nos toca hacer, pero creo que es necesario e indispensable. Creo que este trabajo requiere, si quieres, un compromiso político innegable y radical. Por un lado, sí, del Estado, porque el Estado tiene responsabilidad sobre todos estos casos y tiene responsabilidades concretas que tiene que asumir. Por otro lado, de la sociedad, que tiene que exigirle al Estado y que tiene que trabajar justamente para que estos problemas se visibilicen. Por ejemplo, nosotras construimos los informes sombras todo el tiempo. Esto, más que un tema simbólico, tiene que ver con mostrar cuál es la realidad desde la visión de la sociedad civil. Y es fundamental para temas de exigibilidad de derechos, poder hacer y decir, esto no están haciendo, esto están diciendo que están haciendo, pero en lo concreto no está sucediendo, ¿no? ¿Es real este dato, 184 mujeres enjuiciadas por el delito de aborto consentido? El dato es mucho más alto, verás. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, de los datos de enero del 2013 a junio del 2017, fueron 243 mujeres que fueron denunciadas y procesadas por este delito. Pero de acuerdo a datos que nosotras hemos lamentado y que hemos cruzado con esta fase de fiscalía, son 301 mujeres que han sido procesadas por este delito, ¿no? Entonces, es sumamente grave lo que sucede, porque además en estos procesos lo que podemos observar es la violación de todas las garantías elementales del debido proceso. Estas mujeres no tienen presunción de inocencia, no se les garantiza la no autoinculpación. El tema que pasa es sumamente complejo, porque es otro tema donde lo que influye fuertemente son los patrones socioculturales, igual que en los temas de violencia sexual infantil. El juez que dice no hubo suficiente resistencia porque la niña no tiene marcas corporales de defensa, es el mismo juez que dice esta mujer sí tuvo un sangrado, no se ha probado que ha hecho nada para provocarse un aborto, pero tuvo un sangrado, debió haber hecho algo para evitarlo. ¿Me entiendes? Es el mismo patrón el que hace que las mujeres no tengamos acceso a la justicia cuando hablamos de violencia sexual y que seamos criminalizadas rompiendo todos los estándares del proceso penal cuando somos acusadas por aborto. Te planteo el tema muy discutido. Nosotros como gremio tenemos nuestras posiciones, pero te pregunto a ti, ¿por qué debería ser permitido el aborto y en qué circunstancias? Yo personalmente considero que el aborto debería ser despenalizado en todos los casos. Y creo que debe ser despenalizado en todos los casos por varias cosas. Primera, el penalizar el aborto no evita que las mujeres abortemos. Lo que hace es que nuestra vida, nuestra salud y nuestra libertad se arriesguen en procesos clandestinos e inseguros. Y se acabe con una industria del aborto. Exacto. De alguna manera ahí lo que pasa, ¿me entiendes? Es en realidad que las cifras nos muestran que las mujeres no dejan de abortar. Lo hacen de forma no segura e inadecuada. Un negocio terrible de lo que se conoce, digamos, tras bastidores, pero que es una realidad en nuestro país. Claro, además la penalización del aborto constituye un problema de injusticia social muy fuerte, porque las mujeres que se mueren, las que enferman o las que van a la cárcel son mujeres empobrecidas y mujeres con pocos accesos a recursos sociales. El resto de mujeres podemos ir a abortar de aquí seguramente, pagando un médico en un hospital privado, 1.500, 5.000, se logra negociar. O podemos irnos al extranjero, a un lugar donde la penalización no exista y hacernos un aborto seguro. Entonces creo que también es un tema de justicia social para las mujeres. Es decir, quienes salen más perjudicadas son las más pobres, por supuesto. Exacto. Pero por otro lado es un tema también de ciudadanía. ¿Cómo es posible que a la mitad de la población ecuatoriana no se le reconozca el derecho más básico a tomar decisiones sobre su vida privada y a tomar decisiones autónomas sobre su reproducción? Esto constituye la reproducción una carga desproporcionada en la vida de las mujeres. Pero además, el último punto que yo quiero abordar en relación al tema de aborto, es que no es una medida efectiva para cumplir con el objetivo que se ha planteado. El objetivo, dicen, es proteger la vida desde la concepción. Criminalizar el aborto no lo está haciendo. Las mujeres siguen abortando, pero se están muriendo ellas. Lo que tenemos que hacer si queremos proteger la vida desde la concepción es tomar medidas realmente efectivas y poco costosas para las mujeres. Yo sí quiero seguir topando el tema educación sexual integral. Permíteme, síguele topando ese tema, pero también yo sí creo que aquí hay
patrones no solo culturales, sino también religiosos, porque son quienes se rasgan las vestiduras. Por supuesto, por supuesto. Es una sociedad de alguna manera doble moral también, ¿me entiendes? Porque las mujeres que abortan en Ecuador, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las investigaciones, somos muchísimas. ¿Me entiendes? El tema es que esto se mantiene en un secreto, a voces, donde nosotras seguimos poniendo el cuerpo y arriesgándonos, y donde somos reconocidas como ciudadanas de segunda, que no pueden tomar ni siquiera las decisiones más fundamentales. Pero además, para conseguir un fin que no se consigue de esa forma. Yo te puedo demostrar con estadísticas que para prevenir abortos lo más efectivo es evitar embarazos no deseados. ¿Y cómo se evitan embarazos no deseados? Con educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos por parte de las mujeres. Eso va a ser, nadie quiere embarazarse sin desearlo. Va a ser que se eviten embarazos que no se desean, y es la única manera real en que se puede evitar abortos y de esa manera también lograr el objetivo que tiene el Estado. El problema es que el tema de aborto es un tema más político que jurídico. ¿Me entiendes? El aborto se encuentra penalizado justamente porque responde a todos estos intereses sociales, a todos estos discursos y patrones, al miedo que le tiene la gente a que las mujeres podamos decidir autónomamente. Hay un montón de mitos sobre la penalización del aborto. Por supuesto. Lo que nos demuestra la experiencia es que cuando el aborto se penaliza, la cantidad de abortos disminuye. No inmediatamente, porque inmediatamente se registran todos los casos que no se habían registrado. Pero a los 5 o 6 años comienzan a bajar las tasas porque las mujeres tienen más acceso a educación, tienen más acceso a prevención y evitan realizarse abortos. Regresemos al tema de los hechos de violencia. ¿Qué hacemos con la persona agresora? ¿Le reeducarle, sancionarlo, meterle en una prisión? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el tema de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, es un tema de una cultura que naturaliza la violencia y naturaliza la violación. Si lo entendemos desde ahí, podemos plantear como varias soluciones diversas que pueden ser aplicables. La primera es, de ley hay que trabajar temas de reeducación. Reeducación para que la gente cambie la forma como se ha relacionado, como ha aprendido históricamente a hacerlo. Muchos de los agresores son niños que han visto la agresión contra sus madres desde que son pequeños, contra sus abuelas, y que la única manera que conocen de relacionarse es a través de la agresión. Hay que trabajar con ellos en el cambio de patrones socioculturales. Hijos que ven, ¿no?, que su padre le pega a su madre, siguen cadenas. O la impunidad que propicia que eso se siga haciendo, ¿no? Sabemos que frente a la violencia sexual quedan impunes. Entonces la gente dice, esto es algo que se puede hacer. Esta es una cultura de la violación. Es una cultura Pero no solo los abusos sexuales, estoy hablando de la violencia contra la mujer permanente. Y la violencia está naturalizada. Entonces hay que trabajar, por supuesto, en educación. Pero también yo creo que para las víctimas es muy importante el acceder a justicia. Y para el cambio de patrones socioculturales es muy importante que no haya impunidad frente a estos casos. Imagínate el caso de esta última escuela que salió, Nina Pacari, ¿no? 67 niños supuestamente abusados aquí en Quito, en Calderón, por un profesor. Si estos casos se dejan sin sanción, la gente va a seguir haciendo esto porque sabe que es algo que pasa en la impunidad. Entonces es importante, sí, reeducar, trabajar medidas educativas, enseñar a los niños a relacionarse, a respetar a las mujeres, a tener otras formas de relacionamiento, pero también es importante que hayan sanciones efectivas y radicales contra este tipo de delitos. Claro, porque si no pasa nada aquí, queda en la impunidad y esto continúa. Y las víctimas tienen que sentir que existe. Por eso yo decía, uno de los elementos se plantea de que se retorna a la boleta de auxilio, supuestamente, para que la mujer, el rato de una necesidad de violencia, llame a la policía. No sé qué tan efectivo de la práctica que ustedes conocen sirve esto de la boleta de auxilio. Bueno, verás, para nosotras sí es muy importante que hayan las boletas como unas medidas preventivas. Y sobre todo que sean de inmediato, que se las dé de manera inmediata, ¿no? Ya se da la agresión, el maltrato, la violencia, y bueno, lo que necesitamos es de que no se dé esa situación, porque, claro, la boleta funciona y la policía llega cuando ya ha sido... Por supuesto. La idea es que sí creemos que es importante como mecanismo, pero que se tiene que mirar bien cómo se implementa la boleta, ¿no? Porque las boletas antes se usaban y es lo que queremos que vuelva a pasar con estas nuevas medidas especiales urgentes que se dan de una forma preventiva. Entonces las mujeres tenían la boleta y con eso impedían una nueva agresión. Ahora, esto no es una garantía, sobre todo para las mujeres rurales que están en lugares más alejados, a eso iba, donde la policía tiene una dificultad en llegar. Yo creo que ahí se tienen que buscar otro tipo de mecanismos que se pueden complementar con la boleta,
como por ejemplo estos dispositivos electrónicos que permiten mirar que efectivamente las víctimas no sean víctimas, no sigan siendo perseguidas. O los que han sido denunciados como posibles agresores, No se tenga un acerquen. control de hacer, es decir, Exacto. exista un alejamiento del agresor real, objetivo, para evitar y que la policía o alguna institución tenga un monitoreo a través del propio dispositivo, saber si el que agrede está cerca de la víctima. Claro, además lo otro que se tiene que hacer es construir redes de apoyo alrededor de la víctima, que la gente sepa qué es lo que pasa, quién es el agresor, cómo puede ayudar a proteger a esta mujer, porque eso también va a ser un mecanismo social de protección importante para las mujeres que son víctimas de violencia, porque la violencia es muy difícil de resolver. Ana, ayúdame, quiero aprovechar el tiempo que se nos termina. ¿Qué papel juegan las redes sociales en esto? Yo creo que las redes sociales juegan un papel importante en este momento porque son un importante difusor, ¿me entiendes? Entonces es un Pero puede papel funcionar importante para generar- en las dos orillas. Exacto. Porque las redes sociales también pueden incitar a la violencia, al machismo, etc. Y lo hacen continuamente, ¿no? Pero la idea es justamente cómo generas a través de las redes sociales contradiscursos, pero además mecanismos efectivos que permitan a las mujeres protegerse. Yo creo que en Ecuador nos falta un poco mirar qué hacer al respecto. Pero, por ejemplo, en Argentina las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado aplicaciones móviles que permiten denunciar la violencia, que permiten decir estoy en un momento tenso, estoy aquí en la discoteca, estoy en un momento tenso, mandar alertas. Creo que podemos pensar en muchos mecanismos que nos permitan usar la tecnología y las redes sociales justamente para proteger a las mujeres y para garantizar contextos mucho más efectivos. Esto, por supuesto, requiere que la gente se comprometa en contra de la violencia. Así es, y que el compromiso no sea solamente de un sector, el compromiso es del Estado, de las estructuras, de los gremios, de la educación, de las universidades, de los colegios. Es decir, todos tenemos un rol que cumplir frente al tema de la violencia contra las mujeres y todo tipo de abuso sexual, etcétera. Realmente ha sido un tema muy interesante que espero que cada uno saquemos un análisis sobre lo que Ana nos ha planteado el día de hoy y echemos a andar los cambios que requiere nuestro país. Bueno, gracias, Ángel. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.